Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves 20 de junio. Les vamos a decir que tenemos 10 grados de temperatura y hoy es la noche más larga. Vamos a dar detalles enseguida, pero antes saludamos a quienes están por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y también por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que hoy no viene de lluvia, pero mire que los próximos días sí. La máxima de hoy va a ser de 15 grados, superando 5 grados a lo que tenemos hoy, que se presenta bastante fresco, vamos a decirlo. El cielo estará algo nuboso con periodos de nuboso. Mañana sí, mañana viernes 21, vienen las lluvias y las tormentas, el cielo estará cubierto. 12 y 20 grados las temperaturas extremas previstas por meteorología para el área metropolitana. Y el sábado, ahí no aparece la palabrita lluvia, pero sí, posibilidad de lluvias y tormentas también para el día sábado. 15 y 20 las temperaturas extremas previstas para esa jornada para el área metropolitana. Hoy 17:51 ingresa el invierno, es decir, el solsticio. Vamos a estar disfrutando entonces a partir de aquí para adelante días fríos, pero los días de a poquito se van poniendo un poco, se van alargando, digamos, el tiempo de día de sol en este hemisferio. Así que bueno, bienvenido el invierno en esta jornada. Tenemos, muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y hablamos de campaña, porque ayer fue el cierre de campaña de Yamandu Orsi, el cierre de la lista 609 del MPP. Orsi dijo estar de acuerdo con el presidente Luis en la calle Pou respecto a que el modelo de seguridad del presidente de Salvador, Nayib Bukele, no es aplicable en Uruguay. Además, reclamó que la campaña sea seria y no se terminen los discursos banales sobre seguridad. También, según un sondeo realizado por MBD Noticias, las personas encargadas de repartir listas en los distintos partidos están trabajando en un promedio entre 6 y 8 horas por un salario entre 800 y 1.000 pesos. La mayoría lo hace por trabajo, no son militantes políticos. También vamos a estar hablando con respecto a la resolución de la Comisión Honoraria sobre el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, que se van a reunir mañana con autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol, con la Secretaría Nacional de Deporte, buscando impulsar campañas de bien público contra la discriminación a raíz de los insultos que recibió un basquetbolista de racismo, ¿no? Este jueves además va a comenzar la Copa América, que la vamos a poder ver por TV Ciudad, la ceremonia inaugural, el partido inaugural. Esto será por TV Ciudad, se va a extender hasta el 14 de julio y bueno, todos los partidos por Uruguay se van a poder ver acá, esperemos que sea con victoria. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar también en campaña electoral, porque vamos a estar recibiendo a lo que es la fórmula de Unidad Popular. Van a venir quien se postula a la presidencia y también a la vicepresidencia. Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta estarán con nosotros para contarnos, bueno, cuáles son las propuestas, cuáles son los objetivos de Unidad Popular en esta campaña y de cara, bueno, no solo a las elecciones internas, en primer lugar, sino también a las elecciones nacionales del mes de octubre. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean allí el sol tímido, pero que va apareciendo. Charrúa entre Magallanes y Gaboto. Les cuento que va a estar cortado hasta las 5 de la tarde. El corte se va a extender además hasta el 20 de junio, que es hoy, Salto entre Canelones y Maldonado. El corte será hasta las 6 de la tarde. El túnel de Avenida Italia en la senda hacia el este va a estar también cortado, pero va a ser en la noche de 22 a 0 por una filmación que se va a hacer en el túnel. Y camino Pollux entre camino Petirossi y camino Paso del Andaluz. El corte será hasta las 5 de la tarde, pero se va a extender hasta el 28 de junio. Comenzamos con temas parlamentarios, pero también que tienen que ver con salud, un tema que se viene debatiendo hace varios días, este congelamiento sobre el proyecto de ley de eutanasia. La diputada del Partido Colorado,
María Eugenia Rosselló manifestó su preocupación justamente por el no tratamiento en la Comisión de Salud del Senado de este proyecto de ley de eutanasia aprobado en la Cámara de Diputados en octubre de 2022. Para Rosselló no existió voluntad política para sesionar de forma extraordinaria y responsabilizó de esto a la senadora colorada Carmen Sanguinetti de obstaculizar su tratamiento. Han habido sesiones de la comisión suspendidas, las cuales no se han retomado, y eso nos preocupa francamente, porque es un proyecto muy sensible, que hay una gran mayoría de la población que está esperando una respuesta del Parlamento, que no se le está dando esa respuesta a la ciudadanía. A partir del 1 de julio vamos a plantearle a nuestro senador, al senador Pablo Lanz, que también es coordinador de la bancada en el Senado, que plantee al resto de los compañeros de la coalición tratar el tema en el plenario. Nosotros además entendemos que ya hay una postura formada de parte de los senadores, es decir, quienes lo van a aprobar hoy, lo van a aprobar en el plenario, quienes no lo van a hacer. Consultada sobre el rol que ha jugado la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, la senadora colorada Carmen Sanguinetti, Rosselló manifestó: nos había comentado que ella no iba a ser un obstáculo para su tratamiento. Bueno, hoy lo está haciendo, lo ha sido, y a nosotros nos preocupa porque además, no solamente porque integró nuestro sector, sino también porque es una senadora del partido, de nuestro Partido Colorado, y creemos pertinente que bueno, justamente que se dé la posibilidad para que se pueda tratar en el plenario y que la ciudadanía tenga una respuesta del Senado que hasta el día de hoy no la está teniendo. Y desde Empatía Uruguay, un colectivo que justamente apoya a esta iniciativa de ley de eutanasia, expresaron frustración con la posible postergación de la iniciativa, de la votación para las personas integrantes del colectivo. Se trata de una campaña electoral, a motivos electorales, lo que lamentaron el que no se tratara. Bueno, nosotros venimos denunciando ya desde mayo que hay una intencionalidad en que la comisión no sesione, y después de la suposición de que habría un comunicado del presidente para trancar en la comisión este tema, entendemos un poco por qué, pero la verdad es que es una frustración tremenda la que tenemos, que es la senadora Carmen Sanguinetti actuó de una manera muy desleal para con las personas que están esperando que este proyecto salga, que están sufriendo hoy en día y a las que se les está dando la espalda por completo por cuestiones electorales. Si bien la campaña electoral es muy importante, por algo las sesiones van hasta el fin de este año, y creo que no es razonable que se deje de trabajar en ese ámbito, que bueno, los senadores y los diputados están cobrando un sueldo que todo el país está pagando para que trabajen y no para que estén haciendo campaña electoral, y creo que ahí también hay una incoherencia entre la retórica de la libertad y realmente lo que está sucediendo, que es todo lo contrario. En su momento la Comisión de Salud recibió en el Parlamento a distintas comisiones para recibir aportes, críticas, sugerencias. La Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo planteó algunas modificaciones, y la Asociación por la Vida y la Familia expresó la oposición a este proyecto por entender que atenta contra la vida y además va contra los derechos humanos. Se propuso un texto alternativo para que, si alguno de los legisladores entienda que hay que darle estado parlamentario, así lo haga, en donde se sigue protegiendo un derecho esencial, como es el derecho a la vida, y por otro lado se da herramientas como para, frente a determinadas situaciones, exonerar de pena. Hay unanimidad por parte de todas las cátedras de Derecho Penal de las universidades que han sido convocadas. Eso no es casualidad ni fruto de ningún acuerdo, sino que se enmarca dentro de lo que entendemos que es esencial a un Estado democrático de derecho, que es que la Constitución lo que hace es reconocer derechos inherentes a la condición de ser humano, entre los cuales está el derecho a la vida. Por su parte, la Asociación Familia y Vida entiende que estos dos valores han sido atacados y amenazados en las últimas décadas, por lo cual no apoya el proyecto. Eso, todo aquello que va contra el derecho a la vida va contra los derechos humanos. Matar a un ser humano inocente va contra el derecho a la vida. Y que una supuesta ley lo habilite, en el fondo pone en cuestión el mismo Estado de Derecho en una sociedad, porque si el Estado no está para defender el derecho a la vida de los ciudadanos, entonces ¿de qué otro derecho podemos, por lo menos lógicamente, hablar, ¿no?
Vamos a dejar este tema. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es el cuarto presidente mejor valorado de Sudamérica, según la consultora argentina CB. Es la primera vez desde marzo que Lacalle no se encuentra dentro de los 3 mejores ranqueados. La consultora CB comenzó en marzo del 2024 a publicar un ranking mensual de popularidad presidencial en Sudamérica, con más de 12.000 entrevistas a personas mayores de 18 años, a una escala de entre 1.000 y 1.400 por cada país y un margen de error de más o menos 3. En la primera valoración, Lacalle figuró segundo, entre 10 colegas con 54% de aprobación, por debajo del ecuatoriano Daniel Noboa, con 62,5%, y por encima del argentino Javier Milei, que cosechó 51,2% de simpatías. En abril, Lacalle se convirtió en el presidente más popular con 58% de imagen positiva, relegando a Noboa al segundo lugar, mientras que el paraguayo Santiago Peña, con 52,9%, desplazó del tercer lugar a Milei. En mayo, Lacalle bajó al tercer puesto con 54,7% de aceptación, mientras que Milei quedó segundo y Noboa primero, al tiempo que en junio cayó por segundo mes consecutivo hasta el 50,8%, siendo desplazado al cuarto lugar por el brasileño Lula da Silva, mientras que Milei encabezó el ranking y Noboa mantuvo el puesto 2. En todas las mediciones, la presidenta peruana Dina Boluarte aparece como la peor valorada por su población. El precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y los delitos que se están investigando y que se han comprobado algunos con respecto al ex jefe de la custodia presidencial no son hechos de corrupción, sino conductas personales o inconductas personales. Lo dijo entrevistado por el ciclo Tiempo Político de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Este gobierno ha tenido, además de todos esos aspectos, algunos otros aspectos que desde la oposición se tilda de corrupción. Yo sé que usted me va a decir que no se ve así desde el gobierno, pero inquietaron algunas de las situaciones que se vivieron a nivel de gobierno. ¿Cómo se ¿Cuáles son? Marcet, Astesiano? Lo que pasa es que vamos a definir corrupción acá. Yo creo que no son temas de corrupción, son temas vinculados a desvío de conductas de funcionario, eventualmente de algún funcionario que no fue cargo de confianza. Acá no hubo ni malversación de plata de la gente, ni mal uso de plata de los dineros públicos, no hubo el ahorro de Paysandú, 80 millones de dólares que todavía estaba tirado ahí pudriéndose, ni lo que pasó en ANCAP, ni lo que pasó en Pluna. Hubo sí inconductas que obviamente pasaron a la justicia cuando se detectaron y la justicia lo laudó, y me parece que en esto lo que tengo que hacer es acatar lo que decide la justicia. Y la precandidata presidencial por el Partido Colorado, Carolina H., ex canciller, además, criticó la permanencia en cargos importantes de Guillermo Maciel, que ocupaba la subsecretaría del Ministerio del Interior, y de Roberto Lafluf, asesor presidencial en materia de comunicación. Luego de que tuvieron que renunciar, además, por el caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. La ex funcionaria dijo que no le parece un mensaje coherente. Son decisiones que obviamente si las hubiese tenido que tomar yo, no las hubiese tomado. A mí me parece que por algo, en las circunstancias que se dieron esas renuncias. Entonces, no me parece un mensaje coherente que después, a los 2 minutos, estén colocados en posiciones del Estado o de decisiones importantes políticas. Es un mensaje que la ciudadanía tendrá que captar o no, y que tendrán que explicar los que tomaron esas decisiones. No fueron decisiones mías y yo no las hubiese tomado. Vos no lo compartís eso, no lo hubieses hecho. No, yo no lo comparto, pero bueno, son decisiones, tampoco hay nada, no es que no se puede hacer, que yo no comparto. O sea, lo ha dicho él, ¿no? Pero se ha hablado mucho de ese famoso pase a saludar del presidente. ¿A vos en Fiscalía te preguntaron sobre eso? Es que yo declaré en Fiscalía y todo lo mantengo y lo sostengo. A mí en Fiscalía, sobre eso en particular, y no me acuerdo, ya pasó tiempo de mis declaraciones, pero respondí todo lo que me preguntaron. Eso específicamente no me lo preguntaron, pero fue el propio presidente de la República el que lo dijo en una conferencia de prensa. ¿Y fue así? ¿Fue eso? Él dijo que había estado en la reunión, y yo, si tuviese que hacer alguna aclaración, como fue mi línea de comportamiento en este caso, la voy a hacer donde corresponde, ¿no?
Y en el cierre de campaña de la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, el precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo estar de acuerdo con las declaraciones del presidente de la República que el caso o la aplicación de las políticas de seguridad de El Salvador, a cargo de su presidente, Nayib Bukele, no son aplicables en nuestro país. Además, dijo que la campaña sea más seria y que no haya discursos tan banales al hablar de seguridad. Comparto porque el mundo de las pandillas es muy característico de El Salvador. Acá estamos en otro mundo donde a lo que te enfrentas aquí son bandas de narcos que no tienen pie solo en Uruguay, sino que la tienen en otro país. Aquello es bastante particular y muy característico de esa zona. Acá tenemos una realidad donde lo que tenemos enfrente es bastante más complicado, que tienen pata en Brasil y en toda América Latina. Entonces ahí tenés que pensar en otra cosa, no lo resolvés de esa forma. Ahora, cuando el oficialismo plantea que la propuesta en seguridad del Frente Amplio es volver al fracaso o volver a lo mismo y a lo que ya fracasó, ¿qué respuesta le merece? Es el ringirranga de una campaña electoral, que yo aspiro a que vayamos por una discusión un poco más seria. Lo que pasa es que las campañas electorales a veces dificulta eso, pero ojalá se reencauce y dejemos de pensar en el tema de seguridad con tanta banalidad o con una actitud tan banal. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, se reunió con trabajadores y trabajadoras que están agrupados en una actividad bajo el título Desarrollo Productivo y Trabajo de Calidad y que apoyan además su candidatura. En ese ámbito recibió una plataforma elaborada por referentes del sindicalismo que incluye propuestas vinculadas al desarrollo productivo, la informalidad, la rebaja de los salarios y de los cuidados. Necesitamos imperiosamente salvar a todos nuestros compatriotas y no podemos permitir que los niños estén condenados a una vida de angustia y de tragedia. Entonces, para terminar con la infantilización de la pobreza hay que desplegar medidas urgentes y medidas que están vinculadas con el trabajo protegido, con el trabajo garantizado para las madres jefas de los hogares. Ya está la derecha diciendo que vamos a generar más funcionarios públicos. No entendieron nada. Estamos generando todo un camino de 2 años ante la preocupación de la precariedad del trabajo que está extendida en todo el Uruguay, y ante la preocupación no solo de la precariedad, sino de la incertidumbre, del avance de nuevas tecnologías, de la inmovilidad que tiene actualmente el país rumbo a hacer cualquier clase de modificación en la matriz productiva. A veces en esa desazón, muchas veces las personas se preguntan, bueno, pero ¿cómo vamos a generar trabajo? ¿Cómo? Bueno, yo creo que hay un eje fundamental que es resolver nuestros propios problemas. Si nosotros, para resolver nuestros propios problemas, nos bastamos con nosotros mismos, vamos a generar trabajo. Ustedes ven que además en las principales avenidas, en distintos barrios, hay muchas personas repartiendo listas. Bueno, MBD Noticias hizo un relevamiento y dio datos interesantes, porque la mayoría de las personas que reparten listas lo hace entre 6 y 8 horas por día. Y la mayoría además no es por militancia, sino por trabajo y cobran entre 800 y 1.000 pesos diarios. Mucha gente que sí, de verdad te agarra la lista, hay mucha gente que la agarra, la guarda en el bolsillo y la rompe. Y hay gente que te dice, me la llevo para sacarte la carga, ¿me entendés? Pero hay mucha gente que viene y te pide lista porque necesariamente va a votar, ¿me entiendes? Normalmente todos los días hago 5 o 6 horas, pero se mueve. Hay veces que repartí, suponer 2.000 listas, hay veces que repartí 700, o como hay veces que repartís poquita nomás, ¿me entendés? ¿Lo haces como militante o como trabajo para...? Un poco de ambas. Nos dan más o menos así y la idea es repartir la mayor cantidad posible, ¿no? Pero no sé. ¿Estás haciendo esto como trabajo? Sí, como trabajo, para poder pagarme un examen para inglés. ¿Estás sin trabajo? O sea, ¿estás estudiando? Sí.
sí. ¿Te puedo consultar cuánto se paga la jornada? Sí, 1.000 pesos me pagan a mí el día. 8 horas, estoy de las 10 hasta las 18 horas. No la veo muy empapada para las internas, porque a veces te preguntan cuándo son las elecciones, no tienen algunos la idea de los candidatos. ¿Te puedo preguntar cuánto es la remuneración de una jornada, por ejemplo, repartiendo listas? A nosotros 1.000 por día. Va la segunda vez, ya había repartido para el Partido Colorado. ¿Y llegaste, es un trabajo, cuántas horas le dedicas? 7 horas, de lunes a domingo. ¿Cuál es la remuneración que tiene? 900 pesos el día. Me están dando 300 listas por día y estoy repartiendo casi 250, las reparto a todas. ¿Y esto lo haces como trabajo? Sí, esto por el momento lo hago como trabajo, sí. ¿Te puedo consultar cuánto se paga una jornada? Sí, yo estoy cobrando 800 pesos por día, o sea, 100 pesos la hora. ¿Vas a votar a Tabaré? No. No, claramente no. Qué pregunta, Duarte, ¿eh? Vamos a otros temas. Una multinacional japonesa adquirió 41.000 hectáreas en Rivera y Tacuarembó. La compra está valuada en $300 millones y si bien no está confirmado, podría ser utilizado por una planta de celulosa. La compra fue autorizada por el Poder Ejecutivo y desde el Partido Verde Animalista señalan que de instalarse una nueva planta no debe tener las mismas condiciones que las 3 ya instaladas. Nosotros en primera instancia no tenemos nada contra la celulosa, las diferentes producciones y sobre todo propugnamos que la producción nacional alcance la mayor cantidad de valor agregado. Nunca más seguir exportando solamente soja en forma de poroto, aunque sea. Esa soja tiene que salir en forma de harina o tiene que salir en forma de aceite. No seguir exportando, por ejemplo, arroz cáscara. El arroz, aunque sea, tiene que pasar por un molino en el Uruguay. Tiene que generar una segunda etapa de trabajo, un valor agregado. Y en el caso de la celulosa, si se quisiera instalar una planta más, lo principal es que no tenga las mismas condiciones que se le dieron a las dos últimas. La primera planta, la de UPM, se instaló sin contrato. En la segunda, la de Montes del Plata, se hizo un contrato muy dañino para el Uruguay, que hace que, por ejemplo, ni siquiera paguen impuesto al patrimonio. Y en la tercera, salimos perdiendo en el negocio miles de millones, porque a una inversión que no supera los 2.000 millones, que no la hicieron en Uruguay, sino que son maquinaria que compró en otro lado la empresa UPM para instalarse, a esa inversión nosotros le pusimos más de 5.000 millones de dólares que no vamos a recuperar nunca más en cosas que los gobiernos se comprometieron a hacerle a la empresa y que es una entrega verdaderamente, porque no se tendría que haber hecho eso. El Instituto Nacional de Formación y Profesional lanzó un llamado abierto con perspectiva de género para instituciones que trabajen en formación profesional. El plazo para presentar las postulaciones va a vencer el sábado 29 de julio. El llamado tiene como objetivo lograr buenos proyectos de formación profesional con perspectiva de género, orientados específicamente a sectores muy vulnerables de mujeres. Como ya venimos trabajando hace años junto a mujeres en la definición de los perfiles y también en la selección de los participantes y en la supervisión de los cursos. Los llamados son, como siempre en INEFOP, procesos concursables, donde instituciones que están registradas como ECAS, le decimos nosotros, entidades de capacitación, pueden presentar sus propuestas. Es un llamado en total por un valor de 15 millones de pesos, donde esperamos poder financiar las mejores, yo diría 8 o 10 propuestas, dependiendo de del presupuesto de cada una, que sean presentadas antes del 29. Y a esos efectos está bueno también comentar que el 20, es decir, mañana, tenemos una instancia de consulta con aquellas entidades de capacitación que estén interesadas en el llamado. Desde el Sindicato del Personal No Médico de la Salud Privada se señaló que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE no respondieron ante una serie de reclamos que ellos plantearon vinculados al funcionamiento del sector. En julio el colectivo va a lanzar un diálogo nacional con la intención de mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud. La cuestión del Sistema Nacional Integrado de Salud pasa por la falta
de una gestión clara por parte de las instituciones. Pasa por la falta del papel de la Rectoría del Ministerio de Salud Pública con respecto a cómo funciona el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde pasa por la falta de una Junta Nacional de Salud que tenga realmente lo que tiene que tener, que es la capacidad política de dirección del sistema. La Federación Uruguaya de la Salud está anunciando en el día de hoy que va a convocar a todos los actores públicos y privados que tengan la voluntad de discutir sobre la realidad del sector a un diálogo nacional en salud. Si se puede llegar a mínimos acuerdos entre los distintos actores para ubicar en un acuerdo escrito y entregado a quienes luego de las elecciones internas sean quienes realmente van a competir por la presidencia de la República, entregarle lo que son ideas fundamentales para en el próximo gobierno reestructurar el Sistema Nacional Integrado de Salud. No rebajarle su contenido, sino al contrario, profundizarlo. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con los integrantes de la fórmula de Unidad Popular, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. No se vayan, ya venimos. Bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la fórmula de Unidad Popular, integrada por Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta. Gracias por estos minutos, por estar acá con nosotros esta mañana. Gracias a usted por la invitación. Antes que nada vamos a... porque veníamos haciendo entrevistas al candidato y a la candidata. Acá viene la fórmula completa. ¿Cómo fue? ¿Por qué esta decisión que se plantea de Unidad Popular? Bueno, Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es la alianza que nos presentamos en estas elecciones, es justamente el resultado de un trabajo político fundamentalmente en las últimas etapas, vinculado a la seguridad social, al plebiscito, al apoyo al plebiscito de la seguridad social, la junta de firmas, también las movilizaciones en apoyo y la solidaridad a Palestina, y esa base militante social, ese encuentro sistemático en la calle con causas populares, nos aproximaron, como ya veníamos trabajando hace tiempo, en el plano político partidario. Y así se entiende la necesidad de seguir avanzando en este proceso de reunificar a la izquierda uruguaya. Y bueno, en el contexto electoral, Unidad Popular Frente de Trabajadores se presenta justamente para las elecciones con una clara posición de izquierda, coherente, consecuente, identificando que en este momento las corrientes mayoritarias hoy están por un lado la coalición progresista, por el otro lado la coalición de gobierno derecha, pero lo que está faltando es una expresión auténtica de izquierda. Y en ese proceso de ir construyendo esta herramienta, los acuerdos internos son los mecanismos principales para definir las cosas. En ese sentido, los mecanismos internos, los acuerdos políticos fueron lo que establecieron la fórmula, las propuestas de los compañeros que se manejaron, y también la plataforma y las propuestas, que esto es también muy importante, claro, en el sentido que se presenta una fuerza política con sus candidatos definidos y con un programa claro. Eso es muy importante en estos tiempos cuando uno ve múltiples candidatos de un mismo partido que al parecer tienen programas muy distintos, ¿no? ¿A quién te refieres concretamente? Bueno, cuando uno mira en torno a la seguridad social, por ejemplo, en esencia están todos a favor de las AFAP, ¿no? De mantener las AFAP, pero desde el punto de vista discursivo han intentado marcar alguna diferencia. En la medida en política económica, vinculado a agravar al gran capital, ¿no? Terminar con esta sangría de la exoneración impositiva inmensa para el país, allí no hay consenso entre los propios candidatos de un mismo partido. Y así podríamos hablar en materia de derechos humanos, tampoco hay acuerdo, por ejemplo, para eliminar la ley de impunidad. Entonces, ¿te referís también al Frente Amplio? Evidentemente, sí. Las contradicciones en este plano son brutales. Hay un proceso de derechización con sus candidatos que ha generado mucha angustia y preocupación entre su base militante, entre la cual, por supuesto, tenemos vínculo de militancia constante nosotros también,
Y bueno, yo creo que el tema de la seguridad social, el apoyo al plebiscito por parte de nuestras colectivas, nuestras organizaciones, y la postura tibia de una candidata y la postura opuesta del otro candidato del Frente Amplio al plebiscito, son parteaguas en el punto de vista ideológico, ¿no? Andrea, si tuvieras que definir cuáles son las principales propuestas programáticas que llevan adelante ustedes en Unidad Popular, para que lo identifique la gente, para conocer, ¿cuáles serían? Bien, nosotros lo que nos planteamos es ser la expresión de todo un movimiento de lucha que se ha dado en estos últimos tiempos. En realidad está formado por organizaciones que tienen una larga tradición de intervención, militamos en el plano sindical, en el plano social. En ese sentido recogemos también todo lo que son las reivindicaciones pendientes que tienen los trabajadores y que tienen los explotados. Nosotros nos planteamos, bueno, el rechazo, como decía acá el compañero, a la ley de impunidad. Defendemos el plebiscito en el marco... Pero que fue 2 veces... bueno, pero desde el punto de vista de los ratificada. representantes políticos, no hubo un apoyo a la derogación tampoco. Eso hay que dejarlo claro. El movimiento sindical, el movimiento social, llevó adelante ese plebiscito, pero sin el apoyo, claro, incluso de sectores que se dicen de izquierda, ¿verdad? Pero volviendo a las propuestas, nosotros, con esto del plebiscito, que nosotros entendemos que es un parteaguas, hemos militado desde el inicio del Mondes, rechazando la propuesta de reforma desde el momento en que se venía planteando. Nosotros la entendemos como una propuesta que a nivel mundial se viene manejando y que siempre significa, para favorecer el capital, para favorecer las inversiones, se quitan derechos y conquistas a la clase trabajadora en general. Se aumenta la de jubilación, se reduce el monto de las jubilaciones y sobre todo se deposita los ahorros de los trabajadores en manos de administradoras privadas de fondos de pensión que invierten con ese dinero. Es decir, vuelcan este dinero al mercado financiero. Y eso sí es una verdadera confiscación. ¿Y qué dice cuando el riesgo de eliminar las AFAP, los juicios que podría llegar a enfrentar el Estado? El trabajador no pierde su dinero de ninguna manera, porque eso es un fideicomiso que vuelve al BPS. Es decir, el BPS recauda de los trabajadores sin cobrar ninguna comisión y luego le deriva ese dinero a la AFAP. El trabajo lo hace el BPS. La AFAP cobra una comisión y luego lo invierte en títulos de deuda, en inversiones, en lo que considere. Nosotros como trabajadores no estamos en condiciones de poder decidir qué se hace con nuestro ahorro. Si yo lo vuelco al ahorro de la seguridad social en un sistema solidario y que destine ese dinero solamente a eso, yo tengo las garantías de que ese dinero se usa en seguridad social, no solo en jubilaciones y pensiones, sino en todo lo que abarca la seguridad social. De todas maneras, las AFAP tienen el respaldo del Estado. Si la AFAP quiebra, es el propio Estado el que va a tener que hacerse cargo de las deudas. Siempre es el Estado con el dinero nuestro, ¿no? O sea, hay un proceso acá de traslado del dinero de ahorro de los ahorros de los trabajadores en general en masa hacia el mercado financiero. Nosotros nos hemos manifestado siempre por una posición ideológica en ese sentido. Y es por eso que apoyamos el plebiscito. También están dentro de las propuestas el salario mínimo. El salario mínimo, vital, exactamente. ¿no? Que le llaman. Sí, ¿Cuál es la propuesta de eso? Y sobre todo, ¿cómo se realidad? financia? Porque uno piensa decir, bueno, yo Bueno, también todos queremos ganar más. Pero venimos asistiendo desde muchísimos años a una rebaja permanente de lo que son los aportes patronales y las tasas y los impuestos que gravan al capital. La reforma tributaria dejó de gravar a los bancos, por ejemplo, y las ganancias de los bancos. Pagamos los trabajadores, pagamos un IVA altísimo que lo pagamos todos los que consumimos y no lo paga ni los bancos, ni los grandes empresarios, ni las multinacionales, que vienen a invertir sobre la base de proyectos de ley que exoneran impuestos, que exoneran todo tipo de tributo. Los grandes emprendimientos que se han instalado trabajan de esa manera. El Estado se endeuda para financiarle la infraestructura que necesitan, como es el tren de UPM, por ejemplo. Destruyen suelo, compran territorio enormemente. Tenemos un porcentaje altísimo del suelo en manos extranjeras, que además extrae recursos naturales, es meramente extractivista y lo saca por zona franca sin pago de ningún impuesto. Claro. Nosotros entendemos que hay que revertir esa política de que el capital es sistemáticamente exonerado y que son los trabajadores los que son siempre gravados. Tenemos más de 500.000 de trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos. No se paga un alquiler con eso y no se puede vivir con eso. Entonces, destinar, la propia reforma de la seguridad social plantea que las jubilaciones que están por debajo de los 18.000 pesos sean equiparadas a ese salario mínimo. ¿Que estamos hablando de cuánto? De 22, estamos hablando de 4.000 pesos por persona. Hay 230.000 jubilaciones que sostienen un hogar también, ¿no? Porque muchas veces los abuelos también viven en la familia y solo en ingreso fijo. Es como ese bono universal que se quería ese ganar. mínimo tiene que estar cubierto. Claro. Entonces, cubrir ese mínimo
de aumento, por ejemplo, de la jubilación. Si el BPS reintegra el dinero que tienen las AFAP, no hay ningún problema, pero además empieza a recaudar todo lo que no recaude que va a la AFAP, entonces no hay una desfinanciación en ese sentido. Yo les pregunto, porque... Bueno, de lo que se trata es de priorizar. ¿Qué claro. priorizamos? Si priorizamos las necesidades de la mayoría de los trabajadores de la población o si seguimos priorizando a los inversores extranjeros y a los bancos que siguen embolsándose dinero con el trabajo nuestro. Yo les pregunto porque, bueno, más allá de que crean una fórmula, se presenta como fórmula para representar la diversidad que hay en Unidad Popular, me imagino que el primer objetivo es llegar al Parlamento, ¿no? Exacto. ¿Cómo piensan ustedes o tienen alguna idea ya, me imagino que sí, de proyectos que quieren impulsar concretamente para la próxima legislatura? Sí, nosotros venimos planteando la necesidad de modificar la dinámica económica que tiene nuestro país hoy, que es la que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Lo decía Andrea, 500.000 de trabajadores ganando 25.000 pesos, quiere decir que 1 cada 3 trabajadores gana un salario insuficiente. Esta política económica es la que ha llevado a que hayan 230.000 jubilados ganando menos de 18.000 pesos, 1 cada 4 jubilados con un ingreso de hambre. Este modelo económico el que ha llevado el 20% de los niños estén en la pobreza. Es este modelo económico el que ha llevado que el 27% de los jóvenes estén desocupados, que hayan 400.000 trabajadores en negro, que cada vez que se hace un llamado a la Intendencia por 300 cupos se anoten casi 10.000 para ganar 11.000 pesos en la mano. O sea, el problema es el modelo económico y evidentemente hay que revertirlo. Para eso hay que tener la presidencia y mucha voluntad popular. Evidentemente hasta ahora ni la presidencia ha avanzado en ese camino, ningún gobierno. La voluntad popular se ha expresado, sí. Pero nosotros estamos lejos de poder llegar al gobierno más allá de las voluntades populares y desde el Parlamento se puede trabajar en alguna de estas direcciones, ¿no? Para llegar al Parlamento hay que acompañar en octubre, que es donde se va a componer el Parlamento, porque la presidencia se elige en noviembre, la segunda vuelta. Entonces en el Parlamento se pueden llevar adelante iniciativas que empiecen a revertir este proceso. Por ejemplo, dinamizar la economía nacional, la industria nacional. Para nosotros esto es clave. Todo el discurso de un gobierno y el otro de apoyar la industria extranjera ha fracasado, porque ha sido la que se instalan las plantas de celulosa y otras grandes empresas que no pagan impuestos, como decía Andrea. La Universidad de la República lo establece con claridad. La exoneración de impuestos al gran capital equivale al 7% del PBI. Es la exoneración más alta de América Latina. Y sin embargo ha tenido esta consecuencia, ¿no? La de los salarios insuficientes. Entonces, apoyar la industria nacional implica generar empleo, generar buenos salarios y producir cosas que resuelvan la necesidad de nuestro pueblo, porque ninguno de nosotros comemos pasta de celulosa o soja transgénica. Necesitamos comer carne, verduras, fruta. ¿Hay puntos de acuerdo con el Frente Amplio pensando en, dijiste, bueno, no en octubre, pero para noviembre? Nosotros estamos trabajando hacia octubre para lograr nuestros objetivos y ojalá los conquistemos y desde el Parlamento quizás se puedan dar puntos de coincidencia que puedan avanzar en esta dirección. Si se trata de seguir aumentando la deuda externa, de seguir manteniendo la impunidad, si se trata de no darle el 6% a la educación o no generar un plan de vivienda, y nosotros vamos a estar en las antípodas porque lo que queremos es que desde el Parlamento se puedan tomar este tipo de iniciativas. Bien, yo les agradezco, el tiempo se me acabó, pero bueno, seguramente en octubre, antes de octubre, volveremos a convocarlo. Bien, nosotros tenemos el acto de cierre este viernes en la Plaza Libertad a las 19 horas, están invitados todos los que quieran participar y arrimarse. Va a hablar un representante de cada una de las organizaciones y bueno, y la fórmula cerramos el acto. Bien, Andrea Revuelta, bueno, Gonzalo Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos con otros temas porque la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación manifestó preocupación y repudio ante los cánticos racistas ocurridos en la penúltima final de la Liga Uruguaya de Básquetbol disputada entre Aguada y Peñarol. Representantes de la comisión se reunirán el viernes con autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Creemos que estos tipos de hechos no se pueden ir naturalizando. El tema de los cánticos hay un artículo específico, el artículo 108 prohíbe los cánticos racistas, el artículo 113 prohíbe las sanciones y los insultos, y el 113, bueno, fue el que se le aplicó, que fue la pena que superen por 3 fechas, la suspensión por 3 fechas a una persona que tenga algún acto, que supongo que fue el que hizo el deportista cuando tuvo un acto que obviamente nosotros condenamos. La idea es conversar y tomar acciones en común. Y bueno, ir conociendo que si hay un código disciplinario, cómo se aplica, porque si hay cánticos racistas dentro de cualquier evento deportivo,
que se apliquen, si hay que suspender el partido o parar un rato que se pare y se vuelva a poder seguir continuando, porque si no puede eso seguir provocando más violencia. Acá lo que estamos defendiendo es al deporte, que podamos ir al deporte a disfrutarlo y no a escuchar palabras que en nuestras casas nunca lo diríamos. Entonces a mí me encantaría llevar a mi nieto, que le encanta el básquetbol, y no lo llevaría porque me aterrorizo de escuchar las cosas que escuché. Jueves y día de columna cultural con algunas novedades que nos trae nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo andás? Hola Pilar, un gusto saludarte. Muy bien, por suerte. Y estamos muy cerquita. Sábado y domingo de la próxima semana comienzan las vacaciones de julio. Y esto implica que hay decenas y decenas de artistas, de productores, de técnicos uruguayos trabajando en diferentes espectáculos para esas semanas, con fuerte énfasis siempre en el público infantil y juvenil, ¿no? Esa semana parece que quedó en una, ¿eh? Sí, pero igual los espectáculos, por suerte, mantienen la mayoría esa idea de 2 semanas. Algunos sí son solo 5 días, pero hay varios que continúan las 2 semanas. Y bueno, uno de las referencias en esas vacaciones siempre es el Teatro Solís, ¿no? Que este año retorna la compañía Romanelli, bueno, famosa, muy conocida por ese manejo de títeres y de muñecos, a veces de gran escala, el teatro negro también. Bueno, y Martín Romanelli, el director de la compañía, me comentaba de que de las primeras decisiones emocionales que tomamos es elegir un muñeco, ¿no? La cuna llena de objetos y los bebés eligen uno y lo llevan, ¿no?, con ellos durante mucho tiempo. Eso muestra, digamos, la profundidad en cuanto a lo que es un muñeco, ¿no? El lenguaje profundo y primitivo de los muñecos, con los que, bueno, ellos trabajan y justamente con énfasis en el público infantil y juvenil. Vuelven al Solís, lugar que han visitado mucho tiempo, y considera Martín que con esta obra es que hay un mayor equilibrio entre el texto y lo que se ve en imágenes, porque bueno, lo fuerte de la compañía Romanelli siempre ha sido la imagen, pero acá también han trabajado muy fuertemente el texto. Nos habla un poquito de esto y de una pequeña frase que usan como lema en la gacetilla de prensa de la obra, que dice: no cuidamos de la naturaleza, somos naturaleza. Por primera vez siento que la historia y la imagen están más equilibradas en nuestros espectáculos. En general nosotros, bueno, somos un teatro de imagen, ¿no? Jugamos mucho con la metáfora de la imagen más que con los textos o con el cuento en sí, pero esta vez hay un hermoso cuento redondito. Obviamente también está lo de la imagen, ¿no? Porque es parte de nuestro lenguaje, el trabajo de escalas, el trabajo de la técnica esta de ocultarnos en la oscuridad para que los muñecos adquieran un poco más de autonomía. Pero esta vez hay una linda historia. Yo siempre trato de bucear en mi origen rural, ¿viste? Cuando me pongo a pensar en estas historias. Nosotros nunca queríamos bajar mucha data de nada, ¿viste? No queremos dar lecciones, no lo hacemos de hecho, ¿no? Pero pensando ahí durante la pandemia, queríamos hablar de esto, de nuestra relación con el medio en el que vivimos, ¿viste? Esto se lo escuché a unos indígenas del Brasil que decían: no, nosotros no cuidamos la naturaleza, somos la naturaleza, no estamos cuidando nosotros mismos, ¿viste? Estamos hechos de naturaleza, dice en un momento la abuela en este cuento, ¿viste? Y tiene que ver con eso, sí, con observar en la naturaleza fenómenos que nos afectan de todo tipo, no solo los destructivos, sino observar los buenos, ¿no? Los consejos que la naturaleza nos da también para hacer, para transformarnos. Hay un momento en que dice: nosotros, como las plantas, nos transformamos cuando vamos creciendo, igual que las plantas, ¿viste? Podemos establecer paralelismo de nuestro estado de ánimo con la vegetación, con los animales, podemos hacerlo, y creo que tenemos ahí un montón de información muy válida y un lugar a donde ir a bucear y a buscar crecimiento e ir en familia. Vamos a decir que tiene algo de magia, ¿no? Este tipo de espectáculos. Sí, sí. Y es una muy buena puerta de entrada para los niños al teatro, ¿no? Martín insiste mucho de eso. El primer espectáculo que ves te puede marcar el interés o no por las artes escénicas. Y bueno, la compañía de él es una muy buena puerta de entrada para los niños al teatro. Y están muy contentos de volver justamente al Teatro Solís. Tras 2 años que él considera maravillosos, donde estuvieron en el Auditorio del Sodre con la orquesta juvenil. Pero bueno, ellos estuvieron en la última función
función previo al cierre del Solís por su reforma y en la reapertura, ¿no? Vaya si tendrán historia con este teatro, que lo siente como su casa y a su vez tiene esa dualidad de decir, bueno, es el lugar que todos sueñan llegar por la mística, por quienes pasaron por allí. O sea que para ellos es muy importante el retornar a este teatro. Martín dice que el teatro de muñecos tiene varias artes a la vez, ¿no? Y que en este caso al teatro negro le suman algunas novedades, como por ejemplo luminosidades dentro de los propios muñecos que utilizan. Nosotros no somos teatro, no somos danza, no somos circo, no somos pintura ni música, pero somos todas esas cosas al mismo tiempo. Es como que el teatro de muñecos es primo de todas estas artes, ¿viste? Es un poco como la ópera, como charlábamos hace un rato, donde hay que, como el hombre del Renacimiento, hay que saber hacer un poquito de cada cosa, ¿viste? Y esa es parte de nuestro disfrute también, el poder transitar todas estas etapas en la que sos desde un artesano a un arquitecto, a un diseñador, a un marionetista, ¿viste? Y ahí nos damos estos gustos de, por ejemplo, introducir luz dentro de los muñecos, convivir el teatro negro que nos oculta con un tipo de iluminación particular, que lo vamos a experimentar por primera vez. Es un dispositivo central de luz alrededor del cual vamos a trabajar. Buscar estas palancas contrapesadas que nosotros ya hemos usado para los gigantes, sobre todo. Estamos buscando otras formas expresivas de estas palancas. Yo les llamo que son como como aparatos escénicos, ¿viste? Le tiro salvando las enormes diferencias, esas cosas que hacía Da Vinci de utilizar palancas y contrapesos para mover las cosas, una cuestión casi medieval, pero que nos funciona mucho y nos da muchas posibilidades, sobre todo de trabajo aéreo, con muñecos y con muñecos grandes. En ese sentido ahí hay un arsenal de truquitos y cosas y recursos que siempre los ponemos como al servicio de la imaginación, de la dramaturgia, porque no tiene sentido si no funcionan para el cuento, y sobre todo de la gente para que lo disfrute, ¿no? Y un elemento que se suma a Pilar en este caso es que suman el lenguaje de señas. Esto fue a propuesta del propio Teatro Solís. Un enorme desafío que asumen porque no va a ser el clásico lenguaje de señas. El intérprete va a estar incorporado a la obra, va a estar sobre el escenario interactuando con los actores y siendo a la vez la voz en off que se escucha en la obra, la va a hacer el intérprete de señas sobre el escenario. Interesante. Todo un desafío para ellos que los tiene muy, muy entusiasmados. Y la semana pasada hablábamos del espectáculo Alice de Momix, esa compañía estadounidense, bueno, que es una referencia a nivel coreográfico en el mundo. Y Martín Romanelli, como otros directores y coreógrafos de Uruguay, fueron a ver Momix. Entonces, aproveché a preguntarle por una de las frases del fundador de Momix, de Moses Pendleton, que dice que esa compañía ofrece un antídoto contra las cosas deprimentes que salen en los diarios, que con suerte pueden ser una especie de escape de realidad, ¿no? De una estética hacia la belleza, el movimiento, la música, la poesía y el ritmo. Y Martín dice que coincide plenamente con eso, nos habla sobre esto. Bueno, y me despido reiterando. Estarán en el Teatro Solís desde el 29 de junio, hasta el 14 de julio, todos los días, salvo el día de las elecciones internas, más que invitados, y seguramente en los próximos días en MD Noticias estaremos también dando cuenta de muchas otras de las actividades previstas para las vacaciones de julio. Gracias, Eduardo, lo vemos. El año pasado cumplí 30 años de mi primera función en Montevideo, en Teatro Joven, con una compañía 10 años anterior a Dos Quimanos de Muñecos. Y siempre nuestra premisa fue tratar de emocionar a través de la belleza. En aquella época era muy fácil, se buscaba como el golpe bajo, la emoción fácil, ¿viste? Un personaje desgraciado en un escenario hablando de su desgracia, en momentos que la desgracia era social y grande, era lógico que todos nos emocionáramos. Nosotros queríamos empezar a transitar el camino de emocionar eso, por la plástica, por el movimiento, por una historia sensible, pero sensible en el sentido bello, ¿viste? Hay como una alegría poética, ¿viste? Pero estas que te fragilizan y al mismo tiempo esto de trabajar para un público familiar, de respetar la inteligencia emocional de los niños, de ponerla realmente en valor y de entender que son muy perpicaces, ¿viste? Que tienen una forma de transitar las emociones en general mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más iluminada que la que nosotros después de grande adquirimos.
Y bueno, hoy es un día muy especial para quienes siguen el fútbol porque comienza la Copa América, que la van a poder ver en TV Ciudad, la Copa de Selecciones de Fútbol que se disputa en Estados Unidos y se va a extender hasta el domingo 14 de julio. TV Ciudad va a transmitir la ceremonia de apertura, el partido inaugural en que la selección argentina jugará contra Canadá en Georgia por la primera fecha del Grupo A. Además, va a transmitir a través de su señal abierta 6.1 todos los partidos de la selección celeste y la final. El seleccionado uruguayo jugará su primer partido este domingo contra Panamá a las 22 horas de nuestro país y la selección uruguaya está instalada en Palm Beach, en el estado de Florida, donde el entrenador Marcelo Bielsa trabaja junto a los 26 futbolistas convocados. Bien, y del ámbito internacional destacamos que en Argentina continúan las acciones para pedir la liberación y el cese de las causas de 33 personas que fueron detenidas durante los disturbios y manifestaciones contra la ley bases impuesta por el gobierno de Javier Milei. 5 de estas 33 personas continúan detenidas y varias organizaciones, entre ellas la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina, presentaron una carta con 65.000 adhesiones. Entre las 4 y las 5 de la tarde, hubo una decisión política del Gobierno Nacional de avanzar en un desalojo de la plaza con una represión brutal, que involucró, bueno, gases lacrimógenos, disparos con balas de goma, gas pimienta, y lo que se dio en la zona del Congreso y en las inmediaciones fue lo que nosotros llamamos una cacería. Las fuerzas de seguridad salieron a detener gente al voleo. Gente que andaba por la zona, que esté o no en la marcha, y que fue detenida, como bien decías vos, con una serie de figuras legales sumamente graves. Desde Correpi señalan que la escalada no es solo represiva, sino también legal. Y hoy en día vemos que además de eso, se intenta crear alrededor de toda esta situación un escenario, un relato de golpe de Estado y asociaciones terroristas, que se traduce en las figuras legales que le pusieron a todas las personas que fueron detenidas e incluso a las que aún continúan en esa condición. Más allá de que manifestarse es un derecho en nuestro país, consagrado, defendido, y que muchas de esas personas lo estaban haciendo, el hecho de que sean personas que integran cualquier grupo social, como podemos ser cualquiera de nosotros, docentes, estudiantes, trabajadores, en este caso había trabajadores que se dedicaban a vender comida en la movilización, jubilados y demás, todas las personas que fueron reprimidas, también generó un cimbronazo en la sociedad. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 3 y a las 18:55. Y nosotros nos volvemos a ver mañana bien tempranito a las 8 punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Ya en invierno, que recuerden que 17:51 ingresa en este hemisferio. Pasen ustedes muy bien, muy buena jornada.